Hola a todos, sean bienvenidos de vuelta a Solo un Crítico. El día de hoy vamos a hablar sobre la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para reunificar Vietnam bajo un gobierno comunista. Esta guerra enfrentó al gobierno comunista de Vietnam del Norte y sus aliados en Vietnam del Sur, respaldados por China y la Unión Soviética, en contra del gobierno de Vietnam del Sur y su principal aliado, Estados Unidos. Se calcula que murieron en total unos 966,000 y 3,100,000 vietnamitas. Estados Unidos contabilizó 58,159 bajas y más de 1,700 desaparecidos, constituyendo así la contienda más larga de dicho país hasta la guerra de Afganistán. Fue una de las guerras más importantes de la Guerra Fría. Antecedentes: hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, la región de Indochina en el sudeste asiático era una colonia de la Tercera República Francesa. En 1940, tropas japonesas invadieron la colonia y ocuparon parte de la región, mientras que el resto del territorio quedó bajo la administración de la Francia de Vichy. Era un gobierno títere que colaboraba con los alemanes. En 1941, el Viet Minh, una fuerza guerrillera integrada por comunistas y nacionalistas liderada por Ho Chi Minh, comenzó una revuelta para poner fin a tanto la dominación colonial francesa como a la ocupación japonesa. Luego de la finalización de la guerra, Francia se negó a aceptar los reclamos independentistas de los insurgentes. Esto inició la Guerra de Indochina de 1946 a 1954, en la cual Laos, Camboya y Vietnam proclamaron su independencia. Tras la derrota de los franceses en la batalla de Dien Bien Phu en 1954, se celebró la Conferencia de Ginebra, que estableció: punto número 1. La retirada francesa y el fin de su dominación colonial en Indochina. Punto número 2. La independencia de Laos y Camboya. Punto número 3. La división de Vietnam en dos estados separados por el paralelo 17, Vietnam del Sur con capital en Saigón y presidida por el empleado Bao Dai, y Vietnam del Norte con capital en Hanoi y liderada por Ho Chi Minh. Punto número 4. La celebración en 1958 de un referéndum en las dos Vietnam para decidir por voto popular la reunificación del país o la separación definitiva de los dos estados. Causas y consecuencias. Causas. Entre las principales causas de la guerra de Vietnam se destacan las siguientes: las diferentes ideologías entre los dos estados antagónicos, en el que el país había quedado dividido en 1954. Vietnam del Norte, con un régimen comunista y economía planificada, y Vietnam del Sur, que defendía la democracia liberal, el capitalismo y la economía de mercado. El propósito de los dirigentes de Vietnam del Norte de reunificar el país, objetivo que apoyaba tanto a China como a la Unión Soviética y que rechazaba de plano los Estados Unidos por temor a que toda la región cayera en manos del comunismo. La negativa del gobierno de Vietnam del Sur a realizar el referéndum establecido en 1954 por la Conferencia de Ginebra
El accionar del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, también conocido como Viet Cong, esta fuerza guerrillera apoyada por el régimen de Vietnam del Norte, se propuso a destituir el gobierno de Vietnam del Sur luego de su negativa a realizar el referéndum. Consecuencias. El incidente del Golfo de Tonkin en 1964, cuando dos lanchas patrulleras de Vietnam del Norte se enfrentaron a un destructor estadounidense que se había internado en aguas de los comunistas, reclamaban como propias. Debido a este incidente, el gobierno de los Estados Unidos decidió intervenir masivamente en la guerra. Esta participación alcanzó su punto máximo en 1968, cuando unos 500,000 estadounidenses fueron enviados a Vietnam. La muerte de más de 4 millones de militares y civiles vietnamitas y unos 60,000 soldados estadounidenses. La desaparición del gobierno de Vietnam del Sur y la reunificación del país bajo liderazgo de los dirigentes comunistas de Vietnam del Norte. La primera derrota militar de los Estados Unidos en toda su historia y la pérdida de la influencia en la región de Indochina. La deforestación y la contaminación agrícola en Vietnam, como consecuencia de la utilización masiva de armas químicas por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entre las principales consecuencias de la Guerra de Vietnam sobresalen las siguientes: la desestabilización del gobierno estadounidense del presidente republicano Richard Nixon, que en agosto de 1974 renunció a su cargo luego del escándalo desatado por el caso Watergate. Pero, ¿cómo acabó la guerra? A fines de la década de 1960 se gestó un fuerte movimiento contra la continuidad de la participación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Esto se debió tanto al accionar del hipismo y del movimiento pacifista, que reclamaban el fin del conflicto, como al impacto provocado en la opinión pública estadounidense por la cantidad creciente de soldados propios muertos en el combate. Debido a esas personas, el 27 de enero de 1973, el gobierno de los Estados Unidos firmó los acuerdos de paz de París, que establecieron el fin de las hostilidades, el retiro de todas las fuerzas extranjeras de Indochina y la reunificación progresiva del país sin intervención extranjera. La guerra entre los dos bandos vietnamitas continuó en 1974 y finalizó en 1975 con la toma de Saigón por las fuerzas de Vietnam del Norte. El 2 de julio de 1976, el país se reunificó con el nombre de República Socialista de Vietnam. Espero que hayan disfrutado del video de hoy. Dejen su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por ver. Y recuerden, si les gusta este tipo de contenido, pueden suscribirse al canal.